Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno y los arroceros siguen sin acuerdo mientras el paro inicia su 9º día en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Córdoba, Casanare y Sucre. El presidente Gustavo Petro canceló el encuentro previsto ayer con los productores de arroz. En las últimas horas, el mandatario aseguró que el gobierno no puede subsidiar a los grandes molineros y terratenientes que, según él, hacen subir los costos de la producción del arroz. Pidió a los pequeños arroceros no ayudar a los grandes productores, bloqueando las carteras en contra de su propia lógica. Durante un consejo de ministros en el que se evaluó la situación de orden público en la zona del Micay, en el departamento del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que hay un ejército del narcotráfico y otras mafias que disputan el control de la coca. El jefe de Estado y el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, condecoraron con la medalla al valor a los 29 uniformados secuestrados por la comunidad en el Plateado Cauca. Tras un consejo de seguridad, las autoridades ofrecieron el pago de una recompensa de 100 millones de pesos por la masacre de 5 personas registradas en el barrio Los Sauces, en Ocaña, norte de Santander. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que desde el 16 de enero, fecha en la que empezó la escalada terrorista del ELN en el Catatumbo, más de 90.000 personas se han visto afectadas por la violencia en esa zona del país, por confinamientos y también por desplazamientos. Durante la ofensiva militar en Anorí, en el departamento de Antioquia, para hallar a los responsables del asesinato del líder social Jaime Gallego, las autoridades confirmaron en las últimas horas que los 2 integrantes del Clan del Golfo que fueron abatidos eran cabecillas y que 2 más fueron heridos. En una carta al presidente de la República y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, 17 exministros y viceministros de Salud expresaron su preocupación y desacuerdo con la reforma a la salud que está próxima a ser discutida en tercer debate en el Senado. En el documento ratifican las advertencias de expertos y organizaciones de la sociedad civil en que el proyecto no ha tenido modificaciones estructurales y no responde a las necesidades del sistema de salud ni de los pacientes. Tras casi 8 horas de discusión, la Dirección Nacional de la Alianza Verde no pudo llegar a un acuerdo frente a la solicitud de separación hecha por 6 congresistas, aunque se necesitaban 44 votos de los 58 integrantes de la dirección de la colectividad. A la reunión solo llegaron 54 directivos. Se reunirán el próximo lunes 17 de marzo. La ministra de Ambiente, Elena Estrada, amplió hasta el 28 de abril la consulta pública de la resolución para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Invitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a dialogar lo más pronto posible en torno a la resolución. El Consejo Nacional Electoral reactivó las investigaciones por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. El organismo electoral ordenó la práctica de pruebas y la recolección de testimonios para tomar una decisión definitiva antes de junio de 2025, fecha de la inscripción del proceso. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el ministro del Interior, Armando Benetti, y Adelina Cobo por el delito de tráfico de influencias, tras las denuncias del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, sobre presiones para hacer nombramientos en la DIAN. El Papa Francisco pasó una noche tranquila, despertó en torno a las 8 de la mañana, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano, después de que el último parte médico se comunicara una nueva mejoría en sus condiciones clínicas. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo. Bienvenidos, 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue para quienes despiertan a esta hora. Los acompañamos desde el canal de YouTube, desde Ditu, la plataforma. En streaming estamos en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. En este día martes 11 de marzo. De momento tiempo seco en Bogotá. Está operando con normalidad el aeropuerto El Dorado y está funcionando Twitter, Camila, ya perfectamente.
la última caída de las muchas Fue de ayer. ayer. Fue ayer finalizando la tarde. Sí, señor Néstor, buenos días. Esa es la principal conversación en redes sociales. Elon Musk y X, como se llama ahora Twitter, para saber qué es lo que está pasando detrás de las caídas de la aplicación. En Colombia, los últimos problemas fueron ayer, usted tiene razón, a las 6 de la tarde. De ese momento a hoy, funcionando sin problemas para el que madruga actualizarse en Twitter. Después de los ataques, según el señor Elon Musk, son las 6:35 de la mañana, 35 minutos. Noticias de Colombia y el mundo, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Elon Musk, ciberataque, Ucrania son la tendencia, Néstor, de esta conversación. El mundo todavía intentando entender lo que dijo el dueño de X, el multimillonario que también es hoy funcionario del gobierno de Donald Trump, y Ucrania, porque es que asegura Elon Musk que lo que pasó con Twitter, que fue una caída mundial por momentos ayer, fue culpa de un ciberataque de un grupo que es pro Hamas, de un grupo que dice él está en Ucrania. Todo esto que al final parece también una novela de espías y que tiene mucho que ver con la tecnología y la geopolítica de hoy, es la principal conversación en redes sociales. Anticipa Elon Musk que puede volver a pasar en cualquier momento porque es uno de los ciberataques que más grande ha recibido la empresa en los últimos años. El señor Elon Musk está pasando las horas difíciles, las peores seguramente. Se le cayó la semana pasada el cohete. Sí. Se le cayó Twitter ayer. Está perdiendo apoyos políticos como nunca. Se le cayeron los acuerdos políticos en Estados Unidos y hasta el presidente Trump parece estarle quitando. Ya les voy a contar de novedades de Elon Musk y del gobierno norteamericano desde Washington. Sí, señor. En Colombia tenemos nuestra propia conversación, nuestra propia tendencia es Qatar. Esa palabra se repite una y otra vez por el anuncio que es en forma de orden al Ecopetrol dado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el mandatario colombiano que por primera vez, Néstor, reconoció que hay que importar gas y le dio ahora la orden a Ecopetrol de que lo haga, de que traiga gas, pero desde Qatar. Y eso ha desatado una conversación entre expertos, entre el sector petrolero y obviamente del gas, pero también ambientalistas, por lo que significa traer gas a Colombia, esto reconociendo, como lo había advertido el gremio hace por lo menos un año, que no alcanza el gas que hay hoy. Primero que todo, que estamos importando ya gas. Sí, el 3% de la demanda hoy viene de afuera. Que lo había negado, sí, pero vamos a quintuplicar. En los cálculos a 2 años. multiplicar por 10 lo que hoy estamos En los cálculos importando. a 2 años es por lo menos por 10 que hay que multiplicar esa necesidad de gas importado. Y la idea de traer gas a Qatar me parece que no va a ser tan fácil. Qatar no le va a subsidiar a Colombia. No le va a vender barato el gas a Colombia. Es que Qatar lo vende al que mejor lo paga en el mundo, históricamente ha sido Europa. Entonces, competir con lo que puede pagar Europa por el gas, ahí hay una relación difícil para la economía colombiana. Y finalmente, le tengo que hablar de TikTok. Son unos temas serios, otros de redes sociales. Tiene de tendencia a Abel, a Isabela Ladera y a Cara. Esta es una historia de amor y desamor entre este cantante conocido en Colombia con su nueva novia y su ex esposa. Ella habló en un podcast en las últimas horas. Es la principal conversación en TikTok para los jóvenes porque termina contando la ex esposa de Abel que no ve por sus hijos, que no los llama, que no responde por ellos. Y bueno, usted sabe que estas novelas del corazón tienen mucha taquilla en redes sociales, son tendencia en TikTok. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Sobre la mala hora del señor Elon Musk, sobre la mala hora del gobierno de los Estados Unidos, vamos a Washington. Se cayeron los mercados y el señor Trump, con su guerra comercial, el tema de las tarifas y los aranceles, nos metió de lleno en lo que parece ser una recesión. Hay una estrepitosa caída de la economía internacional. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y otra cosa que se le cayó al multimillonario Elon Musk fue la acción de Tesla, que en las últimas 24 horas vio una caída del 15%. Pero durante su primer mandato, el presidente Trump veía como índices como el Standard & Poor's se disparaba poco después del primer mes con cerca de un 5% de crecimiento que se mantuvo durante los años hasta llegar a un 17%. Ahora, en el arranque de su segundo mandato, ese mismo índice ha caído en cerca de un 10%. Y así ocurre con los demás indicadores de Wall Street, que este lunes sellaron una jornada en rojo. Nada más ayer, el Nasdaq, que comprende el desempeño de las principales compañías en el sector tecnológico, cayó en un 4%, completando su peor día desde 2022. Y con empresas como por ejemplo Nvidia perdiendo unos 140 mil millones de dólares en su capitalización de mercado, o Apple perdiendo 174 mil millones de dólares. También ocurre lo propio en el índice Dow Jones, que cayó
en cerca de un 1%. Ahora bien, por lo pronto este escenario de pérdida solo se presenta en la bolsa de Nueva York, pero promete contagiar los otros mercados en el planeta. La bolsa de París abrió estable, subiendo un 0.5%, la de Alemania un 0.3%, Shanghái 0.4% y el Nikkei de Japón en un 1.3%. Mercados que están alerta frente a una sacudida de la economía mundial como consecuencia de la guerra comercial desatada por el presidente Trump, que ha tenido su escalamiento con China, que recordemos ya impuso aranceles que entraron en vigor ayer del 10 al 15% a productos estadounidenses. El intercambio comercial entre estos dos gigantes es de unos 582 mil millones de dólares en bienes. Esto también incluyendo la incertidumbre que hay por los otros aranceles que el presidente Trump ha prometido imponer el 2 de abril. Primero a Canadá y México del 25% y luego aranceles a los productos agrícolas y otros que ha calificado como aranceles recíprocos. Pero lo que también precipitó la caída en Wall Street es particularmente unas declaraciones del presidente Trump durante el fin de semana a Fox News, en las que no descartó una recesión. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. Odio predecir cosas así, decía el presidente Trump con respecto a si habrá o no una recesión. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Siempre hay periodos en los que toma un poquito de tiempo, decía el presidente Trump, quien ayer tuvo todos los eventos cerrados en la Casa Blanca mientras su equipo económico vigilaba cuál era el desempeño de los mercados. Para hoy se espera que haya algún tipo de declaración adicional, aunque hasta ahora la línea de la Casa Blanca es que se está exagerando y que la economía va a crecer mucho más en los próximos meses. Néstor. Juan Camilo, gracias. En Colombia el presidente Trump también da órdenes a través de redes sociales. La última, que producto, dice él, de la especulación en las tarifas de gas en Colombia, compremos, y se le da la orden a Ecopetrol, compremos gas desde Qatar, que es increíble porque Qatar está 10 veces más lejos que Trinidad y Tobago o que la costa del Permian en Estados Unidos, de donde estamos trayendo gas y petróleo importado hoy. El poco gas que estábamos importando era para las térmicas, para las estaciones térmicas en Colombia. Como se acabó el gas y como la política del gobierno es ni buscar ni explotar el gas que tenemos, vamos a tener que importar 10 veces más los 40.000 pies cúbicos que estamos importando hoy en Colombia. Sobre la importación de gas a Qatar, el presidente dice que debe hacerse a precios razonables para evitar la especulación, como si Qatar fuera a venderle a Colombia un gas subsidiado. Qatar venderá a precios comerciales el gas, el mismo que le intenta comprar hoy Europa. Hablando de la situación del mercado del gas, el parlamentario Óscar Villamizar. No puede seguir creyendo bobo a los colombianos. Por supuesto que hay un déficit de gas y eso hace que se aumenten los precios. Y el déficit no es otra cosa que las reservas de gas se acabaron en el país y eso es lo que ha hecho que, por supuesto, los agentes del mercado hoy tengan que subirle el precio al gas y se ve afectado. Y el presidente en su mensaje en redes sociales dice que el gas que se está vendiendo en Colombia por encima del precio internacional es que nos están robando, como si él no fuera el responsable de la situación en la que estamos. José Octavio Carmona es parlamentario de las comisiones económicas en la Cámara. Completamente de acuerdo con el presidente en que no podemos pagar gas a precios caros cuando se puede conseguir más barato. Lo que no entiendo es cómo cayeron en cuenta de eso 2.5 años después de estar gobernando, cuando el gas se viene importando desde el 2016. Es decir, que se demoraron más de la mitad del periodo para caer en cuenta de lo que hoy denuncian. Pero si me toca hacer un resumen... Ahora que el gas está caro y que se va a poner carísimo, pues no hay ninguna duda. Pero es más barato por razones elementales. Habrá que traerlo en barco. Es la única posibilidad si el presidente realmente quiere traerlo desde Qatar, que está infinitamente más lejos de los 2.700 metros de donde está Houston, que es el puerto del que se está trayendo el gas que hoy viene de Estados Unidos a Colombia. Sobre el tema del gas, informa Carolina Otero.
Néstor, buenos días. Mientras en Colombia Ecopetrol, en asocio con Petrobras, reportó una buena productividad en las pruebas del pozo de Sirius 2, el presidente Gustavo Petro le pidió a la petrolera estatal intervenir en la importación de gas y que lo compre a Qatar. Según el mandatario, lo que existe en el sistema de precios de gas es una especulación pura expresada en revender el gas colombiano a precio del gas importado, abro comillas. El gas importado se vende en Colombia muy por encima del precio internacional. Nos están robando, fue lo que dijo en su cuenta de X. Igualmente también sostuvo que el gas importado por la anterior fórmula de la electricidad determina los precios de la energía vendida en bolsa, abro comillas. La fórmula de la energía ha sido cambiada por la CREC a solicitud del gobierno y en favor de los usuarios y ahora debe operar. Recordemos que precisamente hace algunas semanas Petro, acompañado de su comitiva ministerial, tuvo una agenda centrada en fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar también en acuerdos estratégicos en Qatar, en sectores clave como por ejemplo la energía, la educación, comercio e inversión, por lo que para muchos esta decisión tendría que ver con dichas reuniones. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias, 5:45 minutos. Y hablando de las audacias del presidente Petro, Maduro desde Venezuela, el dictador de Venezuela, le está comprando la idea que lanzó el presidente Petro la semana pasada, la de una zona económica exclusiva en la zona de frontera. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Fue anoche tarde durante su programa de televisión que Nicolás Maduro señaló estar listo para que Colombia y Venezuela tengan esta zona de desarrollo compartido, como la llama él, que al final es esta zona económica especial. Maduro mostró en televisión una carpeta color gris con la propuesta enviada ya al presidente Petro a través del embajador venezolano allá en Bogotá, quien afirma él se encargará de entregársela. En este documento o en esta propuesta se establece la construcción de este espacio bilateral en varias zonas fronterizas, como el Catatumbo, y al mismo tiempo pues la explicación del planteamiento, las inversiones conjuntas en sectores como agricultura, agroindustrial y turismo, y que no sea solo del Estado, sino que también haya o se incluya también a la empresa privada. Tengo aquí en mis manos los documentos que le voy a enviar al presidente Gustavo Petro de Colombia. Nosotros la habíamos concebido en un principio en el estado Táchira nada más, pero en la propuesta que le voy a enviar a él están incluidos otros municipios también al norte del Táchira, en toda esta zona del Catatumbo, para que podamos ir a inversiones conjuntas y a desarrollo productivo agrícola, agricultura primaria, agroindustrial, podamos al desarrollo del turismo, inversiones de carácter social, y que sea una inversión binacional. Recordemos que apenas la semana pasada Néstor, Gustavo Petro confirmó que hablaría con Nicolás Maduro sobre esta zona económica especial en la frontera, específicamente en Táchira, aunque ahora pues la propuesta o la respuesta de acá de Caracas es que se amplíe un poco más. Maduro, por cierto, reiteró que en toda esta zona del lado venezolano mantiene el despliegue militar con el objetivo, decía él, de que sea un territorio libre de paramilitares. Néstor. Gracias, Santiago. Y estamos en un escenario increíble. Petro propone aquí en un Consejo de Ministros transmitido por televisión y responde a través del mismo canal Maduro, su colega, su compañero en Venezuela, a través de lo mismo, a través de televisión, proponiendo, claro, están de acuerdo los dos, en esa zona comercial entre Colombia y Venezuela. Son las 5:48 minutos. Mucha atención. Hay buenas noticias sobre el Papa Francisco. Esta mañana comunicado del Vaticano diciendo que el Papa se encuentra ya fuera de peligro, 25 días después de su hospitalización. En Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. 25 días en los que hemos repetido una palabra, crítico, estado crítico, y es ese estado en que se teme por la vida de un enfermo. Ese estado parece haber sido superado en las últimas horas. Así, las condiciones clínicas del Santo Padre son estables, las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado. De hecho, hace ya una semana que el Papa no tiene crisis respiratorias y el tratamiento farmacológico, presumiblemente antibiótico, está funcionando. Lentamente, pero está funcionando. Por eso los médicos han decidido levantar el pronóstico reservado. Así que insistimos en que no está en inminente peligro la vida del Papa por la infección respiratoria y la neumonía bilateral por la que fue ingresado, recordemos, hace 25 días, el pasado 14 de febrero. Sin embargo, los médicos no quieren lanzar, valga la expresión, todas las campanas al vuelo. La situación del Papa sigue siendo compleja y su equipo médico se mantiene cauto. Y la gran preocupación, según fuentes vaticanas, sigue siendo una recaída, porque es un hombre que tiene 88 años y ya lo hemos contado alguna vez, con patologías previas al respecto de su sistema respiratorio. El Papa se ha levantado, como bien decías hoy, alrededor de las 8 de la mañana y va a
a continuar hoy su reposo en el apartamento privado del Policlínico Gemelli, en la 10ª planta de ese hospital, mientras sigue ejercitándose con fisioterapia motora y respiratoria, sigue necesitando oxígeno para dormir y durante el día, aunque evidentemente no está intubado. Las fuentes vaticanas han asegurado que el pontífice, por ejemplo, está informado de los aluviones en Argentina, en Bahía Blanca, y que ha mostrado su cercanía con las víctimas, Néstor. Gracias, Enrique. 5:49 minutos. 10 exministros de salud de diferentes gobiernos, de diferentes partidos, le envían una carta al Senado de la República pidiendo no aprobar la reforma a la salud que está allí en el último de los trámites. Ya fue aprobada en Cámara, falta este trámite en Senado. Aquí hay, representantes de todos los sectores políticos. Lo resume el exministro Augusto Galán. Lo que esa carta manifiesta esencialmente es que, por una parte, lo aprobado en Cámara de Representantes no es adecuado y es peligroso para el país, no resuelve los problemas del sistema de salud, no resuelve que los es una mala reforma a la salud que ojalá no la aprueben en el Senado. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. En una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, estos exministros y exviceministros de salud como Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Jaime Arias, entre otros, expresaron su preocupación y desacuerdo con la reforma a la salud que está próxima a ser discutida en su tercer debate en el Senado. Pues para los exministros las reformas siguen sin reconocer las deficiencias actuales como la falta de claridad en la atención, el acceso a servicios de calidad y la gestión adecuada de los recursos financieros. Y es que en esta carta subrayan que los pacientes y usuarios no han sido el centro de la reforma, lo cual es uno de los problemas más graves, y que las voces de los afectados y los profesionales del sector no han sido tomadas en cuenta en el proceso legislativo, lo que podría llevar a una reforma ineficaz. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Ahora 5 de la mañana, 52 minutos. Sigue el paro arrocero que está entrando en su segunda semana. El presidente Petro dice que no va a subsidiar a los grandes molineros. Fue la notificación de anoche en su Consejo de Ministros. Un paro que ya ha superado una semana. Los manifestantes están pidiendo ayuda del gobierno. Dicen que es un irrespeto al campo. Siguen, mientras tanto, bloqueos en La Mojana, en Sucre y en San Jorge, en diferentes regiones del país. La Asociación de Arroceros del Tolima, en pie de lucha. César Pachones, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno. La Agencia de Desarrollo Rural va a ser una alianza, estamos en eso, precisamente esta semana ya se finiquita la alianza, con varias cooperativas de productores de arroz, donde se les da las condiciones para que ellos adquieran la capacidad molinera, la capacidad en las secadoras, la capacidad de almacenamiento. Lo que ya está en riesgo no son solamente los bloqueos, sino el abastecimiento de arroz en todo el país. El presidente Petro tiene la teoría de que este es un paro organizado por los grandes molineros y que detrás de ello está el amigo del MOIR. Se refiere al ex senador Jorge Enrique Robledo. No es subsidiar a los grandes molineros y a los grandes terratenientes que están haciendo subir los costos de producir el arroz. Entonces se quiebran los arroceros, empezando por los más pequeños. Y nuestro amigo del MOIR está llevando a través de sus aparatos, representante él de los terratenientes, al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes, un suicidio. El amigo del MOIR es como se refiere a Robledo, que en algún momento fueron copartidarios en la izquierda de Colombia, ya no lo son más. Bajo total hermetismo se están desarrollando negociaciones. Estas imágenes que estaban viendo ustedes corresponden al Espinal, en el Tolima, en donde la situación es una zona muy arrocera, es particularmente crítica por los bloqueos. Desde el Tolima, Fernando González. Néstor, muy buenos días. Mientras el país espera una pronta solución por el paro arrocero, ayer se retomó la mesa de negociación en el Espinal, con la presencia de la viceministra de Asuntos Agropecuarios en las instalaciones de Usocoello. Aunque no hubo un balance de esta reunión, Blue Radio pudo conocer que hoy, después de las 7 de la mañana, se iniciarán nuevas mesas técnicas para abordar los 8 puntos
puntos del pliego de peticiones. Mientras esto sucede en la Tierra de la Tambora, ahora se unen los productores de limón de San Luis, que también hacen bloqueos en las vías terciarias. María Duque, habitante de la localidad. Estamos aquí en el municipio de San Luis, Tolima. Estamos en el paro de los limoneros, ya que a nosotros se nos está pagando a un precio muy bajo, nosotros los campesinos que cosechamos, y no nos está dando la producción, ya que con eso es un sustento para nuestra familia. A la crisis generada por el paro arrocero en el Tolima se suma la afectación en la economía regional, especialmente al comercio y al turismo. Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo. Lo primero es hacerle un llamado al gobierno nacional para que por favor, de manera urgente, de manera prioritaria, resuelva la crisis del paro arrocero. Hoy el departamento del Tolima está en crisis en materia turística. Nos hemos visto desocupados varios fines de semana. De otro lado, en un comité ampliado con la Seccional de Tránsito y Transporte, la Policía Nacional, la Liga de Ciclismo del Tolima, la Gobernación del Tolima, han determinado el aplazamiento de la Vuelta al Tolima, que se realizaría entre el 12 y el 16 de marzo. Por ahora, los bloqueos en las vías principales se mantienen en Puente Saldaña, Cruce de Armero, Chicoral y Gualanday, desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, y retoman de 2 de la tarde a las 8 de la noche. En Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Fernando, gracias. Efectivamente son cierres intermitentes, 5 de la mañana, 56 minutos. El gobierno también enfrentando, por otro lado, la crisis derivada de las batallas dentro del gobierno. Las últimas denuncias las hace quien fue hasta ayer ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, que había sido director de la DIAN, denunciando al hijo del presidente Petro, al amigo y ministro del Interior del presidente Petro, Armando Benedetti, y a Adelina Cobo, la suegra de Benedetti, todos que le pidieron puestos en la DIAN cuando Reyes era director de la DIAN. Por eso, la denuncia que presenta el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, contra Benedetti y Adelina Cobo por tráfico de influencias. Hemos interpuesto una denuncia desde mi oficina de abogados en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y también contra la exmagistrada Adelina Cobo por tráfico de influencias. El escándalo que se presentó por las declaraciones del saliente ministro de Comercio. Ellos, Benedetti y el hijo de Petro, que querían poner un amigo director de aduanas en Barranquilla y Cartagena. Y el susto es que ese amigo correspondía, por supuesto, a intereses de la mafia. Volviendo a hablar de Papá Pitufo, de la sombra de Papá Pitufo en su gobierno, anoche tarde el presidente Petro. Por eso el Pitufo está haciendo un gran negocio, o lo hizo, hasta que este gobierno lo denunció, porque no fue nadie más que este gobierno. Y ahora buscan en la fiscalía cómo meter al gobierno en el pastel, porque no se dan cuenta que el tipo lleva 38 años comprándose a la policía, y comprándose la DIAN, y comprándose la aduana, y que nosotros dijimos, aquí llegamos y mandamos a parar. No es tan fácil. Los nexos de Benedetti, que hoy es ministro del Interior, los denuncia Augusto Rodríguez, el propio director de la UNP. Son hechos públicos. Papá Pitufo metió plata, se metió en la financiación e intentó acercarse al gobierno y consiguió meterse dentro del gobierno. El ministro saliente de Comercio, Luis Carlos Reyes. Me la pidieron estando recién designado director de la DIAN. Esto fue antes de la posesión del presidente Petro. Pues en esa cita me dijeron que ellos, pues como conocedores de la región Caribe, estaban muy preocupados de que desde Bogotá se solía nombrar directores seccionales que no conocían la región, que no conocían sus peculiaridades, que no conocían a su gente y que... Estás escuchando Mañanas Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio.
millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es martes, es 11 de marzo. Amanecemos con una inédita situación. Una empresa pública, EPM, presidida su junta directiva por el alcalde de Medellín, decidió embargar las cuentas de la nación. La decisión la toma un juez civil en Bogotá que le da la razón a EPM, que alega que el gobierno ha incumplido con el pago de subsidios, razón por la cual embarga cuentas del Ministerio de Minas y del Ministerio de Hacienda, porque el gobierno no ha pagado esos 42.000 millones de pesos, mal contados, 10 millones de dólares, subsidios que vienen desde la época de la pandemia, que le dieron a facturas de energía de los estratos 1, 2 y 3. Esta es la pelea, lo vienen reclamando todas las empresas del sector de energía. La deuda total es de 7 billones de pesos. La deuda de la nación, esta la que origina el embargo, es originalmente con una empresa de EPM que se llama Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una filial de EPM, que es una deuda que arrancó hace meses, está cobrando el alcalde Federico Gutiérrez, dijo la cobró por otros mecanismos y ahora decide hacerla efectiva a través de una acción judicial. Un juez de Bogotá le da la razón y protesta anoche muy agriamente el presidente Gustavo Petro, que dice que es una estrategia del uribismo. Bueno, en caso de que lo sea, esa avalada es una decisión tomada por un juez de la República y el presidente Petro dice que no lo va a permitir, que lo que está en juego es su autoridad y su representación como gobierno y como el presidente de la República. El de las deudas con EPM, no es el único problema que hoy tiene el nuevo ministro de Minas. Ya les voy a contar. La situación es crítica porque seguramente aquí el ejemplo lo van a seguir muchas empresas del sector a las que el gobierno les debe subsidios desde la época de pandemia y el gobierno del presidente Petro que se ha negado, y hay aquí por supuesto el tufillo de un nuevo enfrentamiento entre Medellín y Bogotá. Bienvenidos, ya les voy a contar de esto. El otro problema que tiene el Ministerio de Minas es la orden del presidente Petro, que por primera vez reconoció que el país necesita gas importado y está dando producto, dice él, porque hay especulación, que nos están robando, como si él no fuese el presidente de la República. Dice que vamos a traer gas importado desde Qatar y habla de traerlo a precios razonables, que significa un gas en teoría más barato, es lo que quisiera el presidente Petro, pero puede salir al revés. Es caro porque tendrá que traerse, por supuesto, en barco, no hay una manera diferente, por la distancia 10 veces más lejos que traerlo de Trinidad y Tobago, por ejemplo, o traerlo del Golfo de México, o traerlo de donde quiera el presidente Petro. Pero traerlo desde Qatar, por supuesto, será una aventura económica que puede salir mucho peor que la importación desde el Permian norteamericano, que es en esa cuenca, en el Golfo de México, de donde lo estamos trayendo, o estábamos trayendo, porque el gobierno está renunciando a eso, porque es gas explorado a través del fracking, todo un tema ideológico que vamos a pagar desde el bolsillo de los colombianos. Colombia hoy importa relativamente poco, el 3% de la demanda nacional, que son 40 millones de pies cúbicos, pero en los próximos años vamos a multiplicar por 10 o por 12 esa cifra según los propios cálculos del Ministerio de Minas y del Gobierno Nacional. Es decir, vamos a pasar de 40 a 600 millones de pies cúbicos. Un gas que por supuesto nos va a salir muy caro. Qatar, por otro lado, sobra decirlo, no le va a vender gas a Colombia ni a un precio diferente ni subsidiado. Hoy Qatar le vende buena parte de su gas a Europa, porque Europa le ofrece el precio más competitivo. Bienvenidos, vamos a importar gas, vamos a
tener que pagar los subsidios de energía, todo por terquedades del gobierno. Dice el presidente Petro que comprando gas a Qatar a precios razonables, lo de precios razonables, por supuesto, es todavía un motivo de incertidumbre. Amanecemos con otro problema. La única planta de importación de gas es hoy en día la de Cartagena. Por eso es que Ecopetrol viene anunciando de a poco la construcción de 2 plantas nuevas, una sería en La Guajira, la otra en el Pacífico, porque saben en Ecopetrol que necesitamos mucho más gas importado ahora que no vamos a aprovechar el gas que tenemos en Colombia. A propósito del gobierno, les voy a contar de los muchos temas de los que terminó hablando anoche en el nuevo Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro. Esta vez no hubo transmisión en los canales privados de televisión. Transmitieron el Consejo de Ministros como corresponde en los canales públicos y en las redes sociales. Fueron 5 horas, casi 5 horas. Comenzó a las 9 de la noche, terminó a la 1:30 de la madrugada. Interminable, un Consejo de Ministros que en teoría era para hablar de la situación del MICAI, una crisis de orden público que hizo agua derivada del envalentonamiento de disidentes de las FARC que siguen atacando una y otra vez en esa zona del departamento del Cauca. En el Consejo de Ministros, que comenzó casi a las 7 de la noche, el presidente comenzó condecorando con una medalla al valor a los policías y a los militares que estuvieron secuestrados durante 2 días la semana pasada allí en el Plateado, en el departamento del Cauca. Y después el presidente Petro habló de la situación de orden público, no solo en Cauca, sino en el Catatumbo, que se parecen mucho. En Cauca mandan disidentes de las FARC, con quienes el gobierno intentó la paz total, y en el Catatumbo, la otra crisis, mandan los señores del ELN. El presidente Petro termina hablando, regañando a Gustavo Bolívar, diciendo que Claudia López lo ha traicionado 7 veces, y hablando del paro arrocero. Un Consejo de Ministros, por supuesto, divagando, difuso, hablando de lo divino y lo humano. El presidente Petro tirando línea, entre otras cosas, sobre el paro de arroceros que ha completado ya una semana. Dice el presidente que es un paro ordenado contra el presidente por el compañero del MOIR. Se refiere al senador Jorge Enrique Robledo, al que acusa de estar del lado de los terratenientes y grandes molineros. Ellos, Robledo y Petro, que alguna vez fueron compañeros en la izquierda de Colombia. Y en la época esa en que fueron compañeros, eran mejores amigos, ahora no lo son. Con la tesis de que todo es una lucha entre campesinos y terratenientes, el presidente Petro le dio la orden a sus ministros de solo entregar subsidios a pequeños arroceros que estén agremiados en cooperativas y pensar que esos pequeños productores exporten los excedentes a Venezuela y México. La verdad es que nosotros hoy estamos, al contrario, importando arroz. El presidente Petro, que está a un año de terminar el gobierno y en todos los temas habla como si se estuviera enterando en el tema del gas o en el tema de las deudas de la energía o en el tema del arroz. Bienvenidos, ya les vamos a contar del desorden público, del desorden en las cuentas y de la posibilidad de que los jueces sigan embargando cuentas que son inembargables de la nación. Ya completamos una semana del paro de arroceros. Les contaré también de la diatriba del presidente contra Claudia López, el presidente diciendo que es la mujer que más lo ha traicionado en su historia. Y a propósito, la gente de Claudia López en el Partido Verde aplazó la decisión, están intentando cuadrar cuentas y organizar el tema del aterrizaje en el mundo de la independencia después de haber apoyado al gobierno del presidente Petro muy al comienzo, hace ya 3 años, pero esas cobijas se partieron. Es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy se están cumpliendo 14 años, del terremoto y del famoso tsunami de Japón que fue en 2011. Recuerden ustedes que dejó 20.000 muertos. Enseguida las noticias. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La petición al gobierno nacional hoy es demasiado clara. Es paguen lo que deben. Y esto no es pedir un favor. Esto es justamente que se cumpla
lo que está por ley. Un juez de la República acaba de ordenar el embargo de las cuentas de gobierno por las deudas que tiene con los subsidios de EPM. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que todo es a causa de una deuda de 41.650 millones de pesos que el gobierno tiene con EPM. Y lo que yo estoy viendo acá es que el gobierno nacional está haciendo lo mismo que hizo con las empresas del sector salud, lo mismo está haciendo con las empresas del sector energía. Las está aniquilando financieramente. Y anoche en el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que esta decisión de embargar cuentas del gobierno nacional por deudas de EPM responde a una acción política promovida por el uribismo. Entonces, EPM, que es una empresa pública a la cual la nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. El presidente de la República le pidió a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y al ministro de Minas, Edwin Palma, tomar las medidas judiciales al lugar. Entonces, le pido aquí a Angie que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía Eléctrica, hay que tomarlas. Punto. Entonces debe actuar de inmediato. 4 horas duró el Consejo de Ministros, que esta vez no fue transmitido por televisión privada, sino pública. El tema central fue la situación de orden público en el cañón del Micay y las respuestas que plantea el gobierno. La instrucción del mandatario a su ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, fue seguir adelante con la intervención militar en la región. La toma del Micay es una decisión militar. No retrocedemos. Vamos es para adelante, como decían ahí para atrás, ni para coger impulso. Vamos por el total del Micay, pero eso no puede ser una acción militar exclusiva, si no repetimos los mismos fracasos de siempre. Durante el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, regañó al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por la entrega de subsidios para el mejoramiento de viviendas en la región del Cauca. Tenemos 200, sino que la directora del PNI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Focalizar es neoliberal. Mientras cada ministro entregó su informe sobre inversiones y programas para la región, el presidente Gustavo Petro hizo sus críticas primero a la función de los viceministros, regañando al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edwin Libreros. Con comunidades organizativas, señor presidente. Hermano, discúlpeme. No me ha entendido usted. Sí, señor presidente. Preferiría que no leyera y sí discutiera. Y estos 150... Esto que está diciéndome significa lo que acabo de repetir. Es que no necesitamos 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el paro de los arroceros y dijo que es un ataque orquestado en su contra por los grandes molineros y grandes terratenientes. No es subsidiar a los grandes molineros y a los grandes terratenientes que están haciendo subir los costos de producir el arroz. Entonces se quiebran los arroceros, empezando por los más pequeños. Y nuestro amigo del Moir está llevando a través de sus aparatos, representante él de los terratenientes, al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes. Es un suicidio, porque lo que hace subir los costos de producir arroz es la renta de la tierra, el alquiler que le entregan al poseedor de esa tierra, que vaya a saber quién es. El presidente Gustavo Petro también habló sobre la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y dijo que lo ha traicionado 7 veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López. Toda mi existencia. Se acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. Entonces en la cama matrimonial cambió la idea. En medio de la disparada del precio del gas natural, el presidente Gustavo Petro acaba de ordenarle a Ecopetrol que intervenga la importación a través de un mensaje en su cuenta de X. He decidido que Ecopetrol intervenga en la importación de gas y lo compre a Qatar a precios razonables. El monopolio de la importación de gas prohibido por la Constitución se acaba. Y es que el gas natural fue el inesperado protagonista de la inflación en febrero. En todo el país las tarifas subieron en promedio 22%, pero en la región más afectada, que es el interior, tuvimos incrementos de hasta
42%. Tras más de 8 horas de discusión en el emblemático e histórico Salón Rojo del Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, la Dirección Nacional de la Alianza Verde no pudo llegar a un acuerdo frente a la solicitud de decisión hecha por un grupo de congresistas y dirigentes del partido inconformes con la cercanía de esta colectividad con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El senador León Freddy Muñoz. Vamos a construir un documento de consenso, que es lo que busca este partido. Este partido siempre ha tomado decisiones por consenso y hoy no va a ser la excepción de esa decisión. El Consejo Nacional Electoral reactivó el proceso contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes electorales. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que formularon cargos contra el mandatario y su campaña, ordenaron nuevas pruebas y citaron a declarar a 10 personas involucradas en el proceso como dirigentes de la USO, FECODE, Unión Patriótica y la Colombia Humana. El exministro de Justicia Wilson Ruiz radicó una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del ministro del Interior Armando Benedetti y Adelina Cobo por el delito de tráfico de influencias. La denuncia se basa en declaraciones recientes del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien aseguró que Benedetti y Cobo habrían ejercido presiones para que se realizaran nombramientos al interior de la DIAN con el fin de favorecer intereses personales. Se espera que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelante las investigaciones correspondientes y por supuesto que determine las presuntas responsabilidades de tipo penal de estos implicados en este caso de tráfico de influencias. El saliente ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, reveló que durante una reunión de planeación estratégica de 2023 le había advertido al presidente Gustavo Petro que se estaban entregando cupos indicativos en el Ministerio de Hacienda. Ricardo Bonilla estaba en esa reunión, el presidente le preguntó si era verdad que se estaban repartiendo cupos indicativos en el Ministerio de Hacienda. Ricardo Bonilla no dijo nada. Quien sí dijo algo fue la señora Sandra Ortiz, que estaba sentada a mi lado, la exalta consejera para las regiones, quien cuando yo dije eso se timbró y dijo inmediatamente algo así como, mire, yo me muero de la pena, pero este tipo de cosas no se pueden decir así en voz alta. Luis Carlos Reyes también rectificó en Blue Radio sus denuncias contra el ministro Armando Benedetti, su suegra Adelina Cobo y Nicolás Petro. Ellos, pues como conocedores de la región Caribe, estaban muy preocupados de que desde Bogotá se solía nombrar directores seccionales que no conocían la región y que entonces me tenían gente muy buena para recomendar. La nueva ministra de Ambiente, Elena Estrada, informó que la resolución sobre los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá tendrá una ampliación en su consulta ciudadana hasta el día 28 de abril. Debe quedar la claridad de que nosotros vamos a abrir más los plazos para que la resolución esté disponible en la página web, pero para que durante ese tiempo nosotros también podamos continuar con las mesas de trabajo. La plataforma de la red social X tuvo a lo largo del día varias fallas. Su propietario, el multimillonario Elon Musk, aseguró que fue un ciberataque ejecutado desde Ucrania. La plataforma Down Detector recogió unos 22.000 reportes de fallas, pero a lo largo del día, de manera intermitente, se siguieron presentando. Esto en medio de las tensiones que ha habido entre el gobierno de Zelensky y el del presidente Trump, frente a las que Elon Musk no ha sido ajeno. Precisamente el fin de semana, el dueño de Tesla entró en una discusión con funcionarios del gobierno polaco en redes sociales, desmintiendo que estuviera pensando en apagar las terminales de Starlink que le proporcionan internet a las fuerzas militares ucranianas. Por fin, pidan un deseo. Se revelaron los audios del VAR por primera vez en esta liga del fútbol profesional colombiano después de 75 partidos. La Federación Colombiana de Fútbol los dio a conocer a través de su canal de YouTube explicando que la jugada del posible penal al América de Cali contra Atlético Nacional tras una mano cometida por William Tecillo no era penal por la siguiente razón. Viene jugada del compañero, le cambia la dirección, después la juega él también y le pega en la pierna y después en la mano. Y en el penal a favor de Millonarios en el partido ante Junior de Barranquilla se cobró un penal a favor del embajador tras una falta cometida a Leonardo Castro. ¿Era o no penal? Esto explicó el VAR. Se lanza de manera voluntaria, exagerando un contacto que no tiene la fuerza necesaria para tipificarse como una infracción por empujón. Sobre la segunda jugada de ese partido, que también tuvo revisión de VAR, en la cual se pitó un penal a favor de Junior de Barranquilla, el audio explicó que Teófilo Gutiérrez de Junior de Barranquilla también exageró el contacto que recibió y no era penalti, pues no todos los contactos dentro del área son sancionables. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. 6 de la mañana, 19 minutos. El Consejo de Ministros, el de anoche, Felipe, buenos días, terminó a la 1:30 de la mañana. Había comenzado casi a las 9 de la noche. Es decir, fueron 4 horas y media de televisión, esta vez solo transmitido por los canales públicos y por redes sociales. Tuvieron la gentileza, se les agradece, de no tomarse los canales privados para transmitir el Consejo de Ministros, Felipe. Yo creo que es tal vez lo más importante. Entendieron que no se podía, que no podían hacerlo cada 8 días y que no era una locución efectivamente. Pero la verdad, Néstor, tampoco le salió bien anoche, ¿no? Y ya lo ha comentado usted, pero pues la actitud del presidente con sus funcionarios, el ministro de la Igualdad, dije, traje la tarea pero no la tengo hecha, el regaño a Bolívar, las andanadas contra los arroceros, bueno, en fin, eso no salió bien. Es decir, ve uno ese Consejo de Ministros, Néstor, y lo que nota es un presidente que va en una dirección y sus funcionarios en otra totalmente diferente. Felipe, le confieso, a mí me parece divertidísimo ver cómo funciona el Consejo de Ministros. Y entre otras cosas, el presidente a lo largo de esas 4 horas y medias termina adjudicando responsabilidades a los demás. Que el paro de arroceros, que eso es por Robledo, que es el amigo del MOIR, que es el responsable. Que el tema de las tarifas de energía, que les embargaron las cuentas de la nación por no pagar plata de los subsidios, que eso es el uribismo. Que los subsidios focalizados quiere decir darle subsidio al que más lo necesita. El presidente Petro dice que eso es invento del neoliberalismo. Así que, Felipe, lo de ayer, véalo con beneficio de inventario. Pero además sigue diciendo, y es que las decisiones en los ministerios se las están dando para que las ejecuten los uribistas, Néstor. Llevamos 3 años de gobierno. Era un Consejo de Ministros destinado fundamentalmente al tema del MICA y termina siendo un poquito un Consejo de Ministros modo salpicón, un poquito de todo allí. Sí, pero a mí no me pareció mal, a mí me parece, pues, digamos, el presidente pues tiene un estilo que uno lo puede criticar, efectivamente hay algunas cosas de las cuales él debería asumir responsabilidad y se las atribuye a otros, pero me parece bien porque hay una cosa de la cual siempre se reclamaba, y es que el presidente no le daba línea a sus ministros porque tenía una muy poca comunicación con ellos. Ahora pues tiene una comunicación un poco libreteada y por lo tanto muy calculada, pero tiene una comunicación, le dice al ministro de Agricultura qué tiene que hacer en relación con la caña, con el cacao, les exige resultados sobre el plateado, en fin, me parece que eso que tiene que hacer un jefe, pues está intentando hacerlo, puede que lo haga regular o que uno lo hiciera de otra manera, pero esa ausencia del presidente en el gobierno me parece que se está supliendo con esta exposición pública del Consejo de Ministros. Esa es una manera de ver el vaso medio lleno. En el Consejo de Ministros de ayer, el presidente Petro termina hablando, entre otras cosas, de la noticia de una decisión tomada por un juez civil del circuito de Bogotá que decidió embargar las cuentas de la nación. El motivo es una deuda que tiene vía subsidios el gobierno nacional con EPM. Y EPM presenta una demanda, gana la demanda en un juzgado de Bogotá y el presidente termina hablando también de ello en ese larguísimo Consejo de Ministros. Caterina Ávila.
Néstor, buenos días. 4 horas duró el Consejo de Ministros, que esta vez no fue transmitido por televisión privada, sino pública. El tema central fue la situación de orden público en el cañón del Micay y las respuestas que plantea el gobierno. La sesión comenzó con la entrega de una condecoración a los 29 uniformados secuestrados en el Plateado Cauca, a quienes el presidente Gustavo Petro felicitó, dice él, por tener paciencia. Porque tuvieron la paciencia que se necesita para establecer el diálogo. No ser como los narcotraficantes, ser lo contrario, dialogar. Dialogar no es una muestra de debilidad, los fusiles son la muestra de la debilidad. La instrucción del mandatario a su ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, fue seguir adelante con la intervención militar en la región. La toma del Micay es una decisión militar, no retrocedemos, vamos es para adelante. Como decían ahí para atrás, ni para coger impulso, vamos por el total del Micay. Pero eso no puede ser una acción militar exclusiva, si no repetimos los mismos fracasos de siempre. En medio de las discusiones de cada cartera sobre el Micay, hubo espacio para regaños por parte del presidente, especialmente a su director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien no dejó hablar en una oportunidad y en la otra lo cuestionó por los subsidios para el mejoramiento de vivienda en la región. Tenemos 200, sino que la directora del PNI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Focalizar es neoliberal. El presidente pidió que hubiera universalidad, pero Bolívar le respondió que no hay plata. Como no hay presupuesto para universalizar la plata, estamos priorizando las viviendas más deterioradas. Y en este caso ya estamos hablando de 350, no sé si vivienda tenga más, pero nosotros ya tenemos 200. Digamos, para lo que nos alcanzó el presupuesto. En medio de esta discusión sobre el Micay, el mandatario habló de otros temas luego de que un juez ordenara embargar las cuentas del gobierno nacional a raíz de las deudas que el Ministerio de Minas y Energía acumula con EPM por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos. El presidente Gustavo Petro calificó esto como una acción política promovida por el uribismo y pidió a su equipo tomar acciones. El presidente tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del gobierno y del presidente, por política y sectarismo político. Entonces le pido aquí a Angie que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía Eléctrica, hay que tomarlas. También se refirió al paro arrocero, que cumplió una semana con bloqueos en Tolima, Huila, Cesar, Meta, Casanare y norte de Santander. El mandatario habló de una reunión que se adelantó en la Casa de Nariño con funcionarios del gobierno para hablar de este tema. Al encuentro no asistieron representantes de los arroceros, pero según el mandatario se llegó a la conclusión de que no subsidiarán a grandes molineros y sí a pequeños y medianos arroceros. Por tanto, los pequeños y medianos arroceros hasta ahí pueden recibir el apoyo del Estado, pero no los grandes terratenientes, porque le están haciendo un daño a Colombia. Pero también hay que comunicárselo a los pequeños campesinos, igual que estaban haciendo con los camioneros. Entonces aquí estamos viendo lo mismo. Entonces arroceros pequeños ayudando a bloquear carreteras y están ayudando al terrateniente y en contra de su propia lógica e interés, que es que puedan organizarse en cooperativas para ser ellos dueños de los molinos. Mientras cada ministro entregó su informe sobre inversiones y programas para la región, el presidente Gustavo Petro hizo sus críticas primero a la función de los viceministros, regañando al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edwin Libreros. Con comunidades organizativas, señor presidente. Hermano, discúlpeme. No me ha entendido usted. Sí, señor presidente. Preferiría que no leyera y sí discutiera. Y estos 150... Esto que está diciéndome significa lo que acabo de repetir. Es que no necesitamos 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles. En el Micay, porque la población del Micay es mucho más grande que 150 viviendas. Hay que mirar el Micay. Sí, señor presidente. Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando. Y después al Ministerio de Transporte. El tema es el tiempo, porque entonces... Hay un anillo de corrupción entre funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que pasan por encima del gobierno. Y se destruye o se destruye. Y en esa sesión también se habló de política y aunque el presidente dijo que él no participaba en esos temas, mencionó al exalcalde
alcaldesa Claudia López para hablar de traición. Claudia López me ha traicionado 7 veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López. En toda mi existencia. Usted acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. Entonces en la cama matrimonial cambió la idea. El mandatario terminó su discurso haciendo un llamado a la comunidad de esa región del Cañón del Micay. Que no ayude al traqueto, que nos ayude. Sé que la mayoría quiere ayudarnos. Votaron por nosotros. Este es su gobierno. Nosotros no los vamos a traicionar mientras estemos aquí. Y ojalá sigan otros como nosotros. Esto no es para hacer campaña, es para decir la verdad. La promesa del gobierno nacional es llevar la institucionalidad a la región con una acción social, pero también militar. El sábado que viene, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que va a liderar una mesa técnica en López de Micay. Caterina Ávila, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. Importar gas desde Qatar para evitar la especulación con los precios. Una petición del presidente Gustavo Petro a Ecopetrol tras escribir en sus redes sociales que nos están robando, que el monopolio de la importación de gas se tiene que acabar y que el gas importado que se vende en Colombia está muy por encima del precio internacional. Una seguidilla de frases inexactas, verdades a medias y promesas incumplibles que levantan ampolla esta mañana en el mercado y que generan entre risa y burla entre los conocedores del sector energético. Por un lado, porque el gas importado hasta ahora se trae principalmente desde los Estados Unidos, Trinidad y Tobago y el Golfo de México. En el primer caso con el 60%, en el segundo con un 30% y en el último, en el Golfo de México, con un 10%. Y fundamentalmente para abastecer la demanda de 3 centrales térmicas en la costa colombiana, TEPSA, Termocandelaria y Termoflores, todas las cuales importan desde hace 9 años gas natural licuado a través de barcos que llegan primero a la planta SPEC, la regasificadora de gas de Cartagena, y luego se distribuye entre estas centrales térmicas para que sirva como combustible de la generación de energía eléctrica en el país, 30% de la cual está hecha por centrales térmicas y dentro de ellas un 70% se hace con gas y el otro 30% restante con otros combustibles como diésel o como carbón. Pero gas natural licuado que desde el año pasado se está teniendo que importar también y en mucho menor medida para suplir las necesidades de hogares, comercios e industrias. 4% de la demanda total actual de gas natural en el país, gas domiciliario, que no logra producir la industria nacional ante el declive de los grandes campos en el piedemonte llanero y también ante la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no producir ni explorar nuevos campos en el país en aras de la protección medioambiental. Una protección del medio ambiente que parece no importarle al presidente cuando plantea la opción de traer gas desde Qatar, donde contamina la atmósfera exactamente igual que acá, con el agravante de que la distancia es muy superior a la actual, 10 veces más lejos que traerlo desde el Golfo de México, por lo cual el costo de importación es muy superior, a menos que lo subsidie el gobierno qatarí, cosa improbable, o que lo subsidie el gobierno de Colombia, cosa también bastante improbable. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Una verdadera carrera contrarreloj comienza a partir de ahora en el Consejo Nacional Electoral para definir si sanciona o no al presidente Gustavo Petro, al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a otras personas por haberse volado presuntamente los topes para la financiación de la campaña de 2022 en más de 5.000 millones de pesos. Este lunes se reactivó el proceso con un auto en el que se ordenan más de 20 pruebas documentales y testimoniales por parte de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, con el fin de recaudarlas en el menor tiempo posible y entrar a decidir de fondo el pliego de cargos que hace algunos meses se había dictado en contra del presidente, en contra de Ricardo Roa y en contra de su campaña por las inconsistencias en los reportes que se entregaron de las finanzas de la campaña al Consejo Nacional Electoral. Son citadas más de 10 personas, entre ellas el gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien tendrá que rendir versión libre ante el CNE el próximo 7 de abril. Pero también son citados líderes de la USO, de FECODE, de la Unión Patriótica y de la Colombia Humana. Por ejemplo, Ralph Alirio Castillo tendrá que responder por la donación
presuntamente irregular de FECODE a la campaña Petro Presidente. Henry Jara lo hará por su parte por la donación de la Unión Sindical Obrera al poderoso sindicato de Ecopetrol, que fue revelada, recordemos, por parte de Blue Radio. Y hay otro elemento que llama poderosamente la atención. Está pidiendo el Consejo Nacional Electoral a SADI, la firma aérea de Ibagué, ligada presuntamente al caso del narcopiloto, el expediente de información de los vuelos de la aeronave HK-5328 para saber si alguno no tiene relación con los vuelos efectuados por el candidato Gustavo Petro antes de la primera vuelta presidencial. Empieza una carrera contrarreloj porque el CNE tiene hasta el próximo mes de junio para tomar decisiones de fondo con el fin de evitar que haya una prescripción de las investigaciones en materia administrativa. Y tiene varios elementos difíciles esta determinación. Uno de ellos, saber si hay o no mayorías por parte de quienes hoy consideran que sí se volaron los topes en la campaña Petro Presidente, teniendo en cuenta la renuncia que había presentado en diciembre y que apenas fue aceptada hace pocos días por la plenaria del Congreso de la República del magistrado César Lorduy, con cuyo voto contaba el bloque que pretendía que se considerara la sanción en contra del presidente Gustavo Petro. Se han entablado tutelas, hay diferentes acciones judiciales que podrían poner en riesgo la determinación antes del próximo mes de junio. La verdad estará en las pruebas y en la celeridad con la que el CNE tome decisiones sobre este capítulo de la campaña Petro Presidente 2022. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Alias Shaquille mandaba en Kennedy. A nombre del Tren de Aragua, durante un año acumuló poder intimidando, extorsionando comerciantes y vendiendo droga al menudeo, particularmente en el sur de Bogotá. Recibía órdenes directas de alias Niño Guerrero, que es el jefe máximo y creador de esta banda que delinque aquí en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Perú. Y llegó con la misión fundamental de instalarse para expandir su poder en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Bosa, que ha generado una guerra entre bandas delincuenciales que ya deja la muerte de una trabajadora sexual y heridas a por lo menos 8 personas, con la modalidad del lanzamiento de granada. Pasaron de los embolsados a las granadas. Este atentado fue el que puso todos los reflectores sobre los movimientos y el poder de este venezolano que cayó mientras celebraba su cumpleaños en una casa en Ciudad Bolívar, donde encontraron drogas, licor, armas y mujeres. Junto a él, en esta redada, que es la más grande de los últimos meses, cayeron 16 delincuentes más. En la lista está un sicario que llegó deportado desde Estados Unidos hace unas semanas y fue reclutado para fortalecer la banda creada por un venezolano que Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, dice que vive y opera aquí en Colombia y acusa al tiempo al gobierno del presidente Gustavo Petro de protegerlo, aunque la policía colombiana tiene claro que si bien pasó por territorio colombiano, su base de operaciones es Estados Unidos. El año pasado capturaron en total 107 integrantes de esta banda. Este es el golpe número 3 en 4 meses. Los han debilitado, sí es cierto. Se quedaron sin alias Jason Comino, segundo cabecilla, alias Eric, el jefe logístico en Bogotá, y ahora Shaquille. Pero no es cierto que se haya desmantelado, como lo afirmó el presidente Gustavo Petro en junio del año pasado, cuando capturaron a alias Salomón, otro temible y sanguinario jefe del Tren de Aragua en la capital del país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. La decisión de la Aeronáutica Civil de sacar al IDEAM de la meteorología aeronáutica, uno de los principales tareas o funciones del IDEAM, para que ya no se haga en los aeropuertos del país, es un problema en el sector del transporte y es una inédita situación porque es una pelea de 2 entidades públicas, 2 entidades manejadas por el gobierno. De un lado está la Aeronáutica Civil, que alega que la seguridad aérea, la operación para pilotos y pasajeros está garantizada y no corre ningún peligro. Lo dice en un comunicado de esa entidad, que por estos días tiene directora encargada, la doctora Liliana Ospina. Dice que la operación está garantizada porque también tiene el conocimiento y los equipos para hacer las predicciones meteorológicas. Si usted está pensando en un vuelo que tiene pendiente por estos días, pues la Aerocivil dice que aquí no hay un riesgo. Eso es cierto. La Aerocivil tiene una unidad de meteorología aeronáutica con radares y equipos.
equipos. Pero entonces la pregunta que todavía no responde la Aerocivil es por qué cambió una cosa que funcionaba bien y que históricamente era una tarea del IDEAM. Es más, era una de las tareas más importantes como instituto, las predicciones para la meteorología aeronáutica. La razón de esta pelea es plata, como muchas de las peleas por estos días en entidades del gobierno. Hoy la Aerocivil le cobra a las aerolíneas por las predicciones de meteorología que son un requisito para poder volar, y la plata que cobra se queda en la Aerocivil. Pero desde hace años, es más, incluso desde 1938, la plata la ha reclamado el IDEAM por el trabajo que hace con el convenio que tenía activo en la Aerocivil. Por eso es que partieron cobijas estas dos entidades. Por eso la Aerocivil acabó con el convenio del IDEAM hace 10 días, el pasado 1 de marzo. Queda una última pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del IDEAM que estaban en los aeropuertos? Por lo menos son 40 personas que se están quedando sin su cargo porque ese trabajo lo asume ahora exclusivamente la propia Aerocivil. Para la transición hay unas mesas de trabajo, pero no hay una respuesta de entonces qué hará ahora el IDEAM con esos 40 colaboradores y qué hará sin la que era su tarea más importante, las predicciones de meteorología para la operación aérea. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, mi nombre es Juan David Laverde y junto con María Elvira Samper trabajamos durante más de 2 años en la elaboración de este podcast titulado ELN entre fusiles y diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina. Una serie documental histórica que aborda la radiografía del devenir histórico de la última guerrilla del continente americano. ¿Qué significa que un grupo insurgente más de 60 años después todavía siga en armas? ¿Cuál ha sido su relación con el narcotráfico? ¿Qué ha significado Arauca y la frontera porosa y el régimen venezolano en su expansión? Esta mañana en Bogotá. 6:40. 6:40. Yo me alcancé a decir, wow, Sí. qué dijo? rápido esta ¿7, vaina. 7:40? 8. 8:40. Carajo. Yo me asusté. Se está hablando de Los Ángeles. 8:40, hora de Buenos Aires. 6:41 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Un saludo especial para todos los que están en sintonía, con ánimo, con fuerza, con el mejor pensamiento y las mejores palabras. Iniciemos nuestra jornada. Tema de hoy. La irresponsabilidad de echarle la culpa a los otros. Me he dado cuenta que a veces yo, Alberto José Linero Gómez... No me va a hablar de... No, de Alberto José Linero Gómez, de Miguelito, de Mimi. Okay. Que muchas veces... De Jonathan. De Jonathan, tal cual. Cuando reconozco un error, termino culpando a los demás. Pongo un retrovisor para decir fue que anteriormente pasó. Usted no me va a hablar, no me va a hablar de Alberto José. Sí, voy a hablar de Alberto José. Me va a hablar de Gustavo Alberto. No, yo no. Yo hablo de mí. Y a veces no solo eso, sino que termino diciendo, bueno, pero es que los otros también lo hicieron. Entonces, si los otros lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Entonces, de alguna manera voy a hablar de la necesidad de hacerse responsable también de los errores. Así como soy responsable de mis aciertos, también tomar conciencia de la responsabilidad que tengo de mis errores. ¿Seguro me está hablando de Alberto José? De Alberto José Linero Gómez Maza y Girio. Jonathan, bueno. Miguelito, Yolanda. También. 6 de la mañana. Ya viene el padre Alberto Linero hablando de Alberto Linero. No es cierto, no van a escuchar ustedes una referencia a un señor que le suele echar la culpa a los demás. Dios me libre. Solo Alberto José. Y ya vienen los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana. Mire, primero en lo deportivo, se cerró la interminable fecha 8. En Ibagué andan felices los hinchas del Tolima con victoria, recomponiendo el camino. Y el Cali que, bueno, volvió a ceder puntos en casa. Ya vamos a hablar de la fecha como tal. Pero el hecho que también marca las últimas horas es la revelación de los sonidos VAR. Aleluya, por fin llegaron los audios VAR en torno particularmente a los dos partidos polémicos, el de Barranquilla y Medellín este fin de semana. Liga Betplay Di Mayor 1 2025, fecha 8, partido Junior de Barranquilla Millonarios. En el minuto 22, en una acción de ataque en el área, un jugador defensor del equipo local
pone sus manos sobre la espalda de un jugador atacante. Bueno, aquí está, esta es la voz de la comisión arbitral. Más adelante vamos a analizar en detalle lo que ha sido la presentación de estos audios para que sea pedagogía de todos y para todos en torno al tema arbitral. Y ojo, hoy Champions League estará Luchito Díaz buscando paso a los cuartos de final. Antes, perdóneme, padre, antes de que usted me hable. Sí, señor, de Alberto José. De Alberto José. De Yolanda. No de Gustavo Francisco. Por Dios. 6:44 minutos. Noticia de última hora desde Europa. Hay un secuestro masivo. 450 pasajeros de un tren en Pakistán acaban de ser secuestrados. Enrique Rodríguez. Son en realidad dos las noticias de última hora, pero esa es la más urgente. Ese tren que ha sido secuestrado en la región de Baluchistán. Son 450 pasajeros que llevan en un tren. Esos secuestradores habrían herido al conductor, según está contando la agencia de noticias pública France Press. Fuentes administrativas y policiales han confirmado ese ataque reivindicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán, el principal grupo separatista de la región. De lo poco que se sabe es que ese tren permanece detenido justo antes de un túnel que está rodeado de montañas, y esa región montañosa facilita la presencia de milicianos. Según la policía, los hospitales de la zona están en estado de alerta. Recordemos que Baluchistán es una región compartida por Pakistán, Irán y Afganistán, cuya historia está marcada por el conflicto y es hogar de una de las insurgencias de más larga data emprendida por nacionalistas baluchis contra el gobierno pakistaní, que ha dejado miles de víctimas en ambos bandos. La otra noticia de última hora, que es noticia de este día, tiene que ver con el que fuera presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Ha sido arrestado hace unas horas al llegar al aeropuerto internacional de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional por la guerra que llevó a cabo contra el narcotráfico. Lo ha confirmado el propio Palacio Presidencial del país asiático. Este gobernante, el que fuera gobernante del país, que tiene 79 años, está enfrentando crímenes contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional, crímenes por asesinato. Recordemos que su durísima campaña contra las drogas se calcula que dejó según las fuentes, 6.200 víctimas mortales, y las más pesimistas hablan de 30.000 personas muertas que no tendrían nada que ver con el narcotráfico, que fueron ejecutadas a instancia del que fuera presidente, como digo, de Filipinas, Rodrigo Duterte. Sus hijos acaban de comunicar que podría ser extraditado a La Haya en las próximas horas, pero no hay confirmación oficial en ese sentido. De hecho, la decisión sobre la extradición recae en el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., que fue antiguo aliado y que ahora se ha convertido en adversario de Duterte. Sin embargo, su imagen detenido en el aeropuerto de Manila es una de las imágenes de este día del que es considerado uno de los mayores criminales de la historia de Filipinas, Néstor. Gracias, Enrique. 6:46 a.m. y esta mañana el presidente Donald Trump está anunciando que él va a comprar un Tesla y está pidiéndole a los norteamericanos que compren un Tesla en solidaridad con pobrecito Elon Musk, que está pasando una pésima hora. Se le cayó un cohete, se le cayeron las acciones de Tesla, se le cayó Twitter, se le está cayendo el apoyo en el gobierno norteamericano, y pide solidaridad para el hombre más rico del mundo desde la Casa Blanca, el presidente Trump. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y sí es cierto que hay una campaña en contra de vehículos y estaciones de Tesla en el país. Ya se han reportado hechos de vandalismo, por ejemplo, uno en Boston el 3 de marzo, cuando anónimos le prendieron fuego a una estación de carga de vehículos de Tesla. Y el jueves pasado la policía en Portland, en Oregon, respondió a varios disparos afuera de una tienda de Tesla. Fueron al menos 7 disparos que terminaron dañando 3 carros y rompiendo varios vidrios. A esto se suman algunas protestas pacíficas y otras incómodas. Conductores de Tesla han asegurado que en las calles otras personas los molestan y les hacen el símbolo nazi, todo por comprar un carro de Elon Musk. Y la compañía, pues no le está yendo bien. Al margen de estos ataques, las ventas han caído. De hecho, en 2024 presentó su primera caída anual en ventas del 1.1%. Y en enero, por ejemplo, según lo que se reporta, se estima que las ventas de vehículos Tesla
cayeron en Europa en un 45%. Y ayer la acción de Tesla también cayó en un 15% en medio del pánico de los mercados por las guerras comerciales del presidente Trump. De ahí el mensaje de Trump en las últimas horas, escribiendo en su red social Truth, abro comillas: Elon Musk está arriesgándose para ayudar a nuestra nación y está haciendo un trabajo fantástico, pero los lunáticos de izquierda radical, como suelen hacer, están tratando de boicotear ilegalmente y de manera coordinada a Tesla, uno de los grandes fabricantes del mundo y el bebé de Elon. En cualquier caso, voy a comprar un Tesla nuevo mañana por la mañana, es decir, esta mañana, como muestra de confianza y apoyo a Elon Musk, un estadounidense verdaderamente grande, decía el presidente Trump. Precisamente en las últimas horas, Elon Musk estuvo en entrevista con Fox News y allí le preguntaron que cómo hacía para liderar sus otros negocios y Tesla en medio de tantos problemas. With great difficulty. Yeah, I mean, but there's no turning back, you're saying. I'm just here trying to make government more efficient. Le preguntaban a Musk cómo hacía para liderar sus otros negocios. Él decía con mucha dificultad y luego añadía que solo estaba enfocado en hacer al gobierno más eficiente y recortar el abuso y el desperdicio de dinero. Más allá de las dificultades de Tesla, también recordemos que hubo problemas con X en las últimas horas. La red social se cayó unas 5 veces. Musk dice que es un ataque que proviene de hackers en Ucrania. Y también la semana pasada, en su 8º vuelo de prueba, la nave Starship de la compañía SpaceX, también de Elon Musk, tuvo problemas y estalló. Es con la que él espera llegar a Marte. Pero no solo problemas para Musk, los mercados han pasado horas bien complejas con los principales indicadores de Wall Street cayendo. El Nasdaq cayó en un 4%, Standard & Poor's 2.7% y Dow Jones alrededor del 1% por los miedos a una recesión por cuenta de las guerras comerciales del presidente Trump. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Oye, si hay algo que a mí particularmente me cuesta, es reconocer que me he equivocado. Creo que a todos nos pasa. Nos resulta más fácil señalar al otro, justificar nuestras fallas con las circunstancias o buscar culpables fuera. Poner un retrovisor que explique nuestros errores como acciones de otros o escondernos en los errores de los demás. Bueno, es que ellos también lo hicieron. Pero vivir así es condenarnos a la inmadurez, a repetir los mismos errores sin aprender nada. Durante mucho tiempo creí que tener la razón era lo más importante. Me costaba aceptar que podía fallar, que mis decisiones no siempre estaban en el acierto, no siempre eran acertadas, que mis palabras podían herir o que mis acciones podían tener consecuencias que yo mismo no había previsto. Pero la vida, con su paciencia, con su dureza, me enseñó que la madurez no está en evitar los errores, sino en asumirlos con valentía. Cuando culpamos a los demás por lo que nos pasa, nos negamos la oportunidad de crecer. Dejamos que nuestra felicidad dependa de factores externos, cuando en realidad el verdadero cambio solo ocurre cuando nosotros miramos hacia adentro. Si la vida es compleja y muchas veces nos toca enfrentar injusticias o situaciones difíciles, hay que aprender que la queja no es la que nos lleva a soluciones. Aprender a decir me equivoqué, sin miedo, sin vergüenza, es un signo de fortaleza, no de debilidad. Nos permite corregir, reconstruir y evolucionar, porque quien no asume sus errores está condenado a tropezar siempre con la misma piedra. Decía mi abuela que el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces es el ser humano. Oye, sí, he cometido errores, algunos pequeños y otros que han cambiado el rumbo de mi vida. Pero si algo he aprendido es que cada fallo trae consigo una lección, una posibilidad de ser mejor. No se trata de castigarnos, sino de aprender con humildad,
pedir perdón cuando sea necesario y seguir adelante. Hoy te invito a no culpar a los otros, sino a reconocer si tú has fallado. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:53, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga en dos perspectivas. Hablábamos de lo deportivo, se cerró la fecha 8, Tolima ganó con goles de Gonzalo Lencina y Gerson González 2-0 frente a un Once Caldas que se vio muy limitado en territorio ibaguereño. Mientras que el Deportivo Cali, que sigue haciendo una muy positiva campaña bajo el mando del técnico Alfredo Arias, igualó 0-0 frente al Boyacá Chico. No encontró la ruta de gol el equipo azucarero, que también se mantiene dentro del grupo de los 8 mejores en Colombia. Ya con el cierre de la fecha, los 8 de la fiesta de momento son Medellín líder con 18 puntos, seguido por Nacional segundo con 16, tercero está América con 14, cuarto Junior con 13 y quinto Cali, que con este punto llega también a 13 unidades, sexto Millonarios con 13, séptimo Pasto con 13 y el octavo es Independiente Santa Fe con 12 unidades. El otro tema, la otra vertiente, los audios VAR. Pasaron 75 partidos en nuestra liga para que por fin la Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol entregara los primeros audios de esta temporada. Quedó claro, errores arbitrales en los 2 penales sancionados en Barranquilla. Escuchen el análisis inicial. La voz inicial es la que corresponde al concepto de la comisión arbitral y el complemento es en caliente lo que realmente hizo el equipo arbitral en campo. El penal de Leo Castro. Liga Betplay Di Mayor 1 2025, fecha 8, partido Junior de Barranquilla Millonarios. En el minuto 22, en una acción de ataque en el área, un jugador defensor del equipo local pone sus manos sobre la espalda de un jugador atacante, el cual, al sentir el contacto y sin posibilidad de jugar el balón, se lanza de manera voluntaria, exagerando un contacto que no tiene la fuerza necesaria para tipificarse como una infracción por empujón. A continuación, los audios y videos VAR. ¡Ojo en el área! Posible penal, sanciona penal. Ok. Veo un empujón del número 15. Del número 15, Rayado, detrás de arco izquierdo, por favor. Sí, yo tengo que narrar lo que ya cacha, hijo. Veo un empujón del número 15 en la aquí no lo veo. 23. Está barrida la jugada, dame detrás de arco fuera de juego izquierdo. Sí, tranquilo. Ahí está bien, dale adelante. Yo cumplo con lo que yo ya cacha, hijo. Ok, el balón está en el aire en ese momento. Lo más positivo de la revelación de los audios VAR, es que puntualmente nos permite a todos aprender al respecto y claro, no crucificar, sino entender que hubo un error humano en la apreciación del central sobre la acción de Leo Castro. El punto de partida es conocer para establecer realmente qué es lo que pasa, cuáles son los diálogos a nivel de equipos arbitrales cuando tan caliente está el entorno alrededor de las decisiones de los silbatos en la Liga Colombiana. En esta misma mecánica se reveló el audio de la acción de pena máxima sobre Teófilo Gutiérrez, una disputa en el área. Dice la voz oficial del VAR que trató de jugar, que tocó naturalmente el defensor al atacante y que Teo sintió el contacto, que no le impedía continuar en su carrera normal y que decidió de manera exagerada lanzarse. Es decir, las 2 acciones sancionadas como penaltis en Barranquilla fueron equivocadas. Donde sí acertó el equipo arbitral fue en Medellín, en la decisión de no penalti de la mano de Tecillo, el jugador de Atlético Nacional. Todo esto acontece solo a horas de que inicie la asamblea ordinaria de la División Mayor del fútbol colombiano. Se realizará hoy, serán 36 los presidentes, representantes de clubes, los que tendrán voz y voto para establecer si se elige en la jornada de hoy nuevo presidente de la División Mayor del fútbol colombiano. Todo parece indicar que será Carlos Mario Zuluaga, hoy presidente de La Equidad, el nuevo presidente, el nuevo mandamás del fútbol profesional en Colombia,
Veremos si ese bloque unido de dignatarios, de mandatarios o dirigentes del fútbol en Colombia llegan con la claridad para dar 19 votos como mínimo. Es la mitad más uno. Son 36 los votantes. Con 19 votos se estaría asegurando el doctor Zuluaga la presidencia de la DIMAYOR para relevar a Fernando Jaramillo, ya ido del cargo y ahora con la responsabilidad, el nuevo presidente, de darle el direccionamiento al fútbol en Colombia. De no darse esa mayoría, todo quedaría abierto para el 26 de marzo en una asamblea extraordinaria. Pero todo pinta, reiteramos, para que hoy tengamos nuevo presidente de DIMAYOR. Y en la Champions League, atentos, octavos de final, juegos de vuelta a las 12:45 del mediodía, tempranito. Barcelona frente al Benfica. Gana la serie el Barça 1-0, mientras que a las 3 de la tarde el Liverpool con Lucho Díaz se enfrentará al Paris Saint-Germain. También los ingleses ganan 1-0 esta serie. El Inter de Italia se verá con el Feyenoord de Países Bajos. 2-0 está arriba el equipo de Milán, mientras que el Bayer Leverkusen buscará una remontada histórica frente al Bayern Múnich, porque los de Múnich ganan 3-0 la serie. Panorama de la Champions. Hoy conoceremos clasificados a la fase de cuartos de final. 6:58, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Inédita situación, una empresa pública, EPM, presidida su junta directiva por el alcalde de Medellín, decidió embargar las cuentas de la nación. La decisión la toma un juez civil en Bogotá que le da la razón a EPM, que alega que el gobierno ha incumplido con el pago de subsidios, razón por la cual embarga cuentas del Ministerio de Minas y del Ministerio de Hacienda, porque el gobierno no ha pagado esos 42.000 millones de pesos, mal contados, 10 millones de dólares, subsidios que vienen desde la época de la pandemia, que le dieron a facturas de energía de los estratos 1, 2 y 3. Esta es la pelea, lo vienen reclamando todas las empresas del sector de energía. La deuda total es de 7 billones de pesos. La deuda de la nación, esta la que origina el embargo, es originalmente con una empresa de EPM que se llama Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una filial de EPM, que es una deuda que arrancó hace meses. Está cobrando el alcalde Federico Gutiérrez, dijo la cobró por otros mecanismos y ahora decide hacerla efectiva a través de una acción judicial. Un juez de Bogotá le da la razón y protesta anoche muy agriamente el presidente Gustavo Petro, que dice que es una estrategia del uribismo. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.